Cuando mi exmarido se apareció en mi habitación de hospital exigiendo una prueba de ADN, no se imaginaba el secreto que yo había guardado por décadas. A mis 68 años, finalmente revelé la verdad que podría destruir toda la fortuna de su familia. Y la niña en mis brazos era solo el comienzo de esta historia. Por favor, díganme en los comentarios desde qué país nos están viendo. Me encanta saber quién sigue estas historias por allá. La lluvia golpeaba fuerte las ventanas del Hospital Español aquella tarde de octubre en la Ciudad de México. Yo estaba acostada en la cama, observando las gotas escurrir por el vidrio cuando mi celular sonó. El nombre en la pantalla me hizo apretar los labios. Roberto Mendoza. Mi exmarido. 6 meses desde que firmamos los papeles del divorcio y nunca me había llamado, ni una vez. Contesté con la mano temblorosa. «Bueno, Helena». Su voz sonaba formal, distante. «Te llamo para invitarte a mi boda. Será el próximo sábado, en el Club de Industriales. Fernanda y yo queremos que sea una ceremonia elegante, y sería bueno para las apariencias que asistieras. Demostraría que nos separamos en buenos términos». Fernanda, su asistente, 25 años más joven. La mujer por la que me dejó después de 42 años de matrimonio. Sentí una puntada en el pecho, pero ya no era de dolor, era de algo que no lograba nombrar bien. «Roberto», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Acabo de dar a luz. Estoy en el hospital. No puedo ir a ningún lado». Silencio del otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. «¿Tú... qué?» Su voz estaba extraña ahora, tensa. «Di a luz anoche, una niña. Así que, como te imaginarás, no estaré en condiciones de asistir a tu boda». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban mientras ponía el celular de vuelta en la mesita al lado de la cama. A mi lado, en la cuna transparente del hospital, dormía la pequeña Sofía. Cabello oscuro, nariz delicada, dedos minúsculos cerrados en puños perfectos. Tenía apenas 18 horas de vida. Miré aquel rostrito sereno y sentí mi corazón apretarse. A los 68 años me había convertido en madre nuevamente, no de la forma tradicional. Mi cuerpo ya no permitía eso desde hace décadas. Pero Sofía era mi hija de todas las formas que importaban. La enfermera acababa de salir después de revisar mis signos vitales y cambiarme el suero. Yo aún me estaba recuperando. Mi cuerpo me dolía de maneras que no recordaba que fuera posible. Pero nada de eso importaba cuando miraba a Sofía. Cerré los ojos por un momento, dejando que los recuerdos vinieran. 42 años casada con Roberto. 42 años construyendo un imperio junto a él. Yo no era solo la esposa decorativa que él quería que fuera. Yo era la estratega detrás de la mitad de los negocios de la familia Mendoza. Pero Roberto nunca admitió eso públicamente. Para el mundo, él era el genio de los negocios. Yo era solo la esposa de buena familia que organizaba cenas elegantes. Cuando pidió el divorcio, hace 6 meses, no le supliqué. No lloré frente a él. Simplemente firmé los papeles y salí de aquella mansión en Polanco, llevando solo mi ropa y algunas fotografías antiguas. Él se quedó con todo: la casa, las empresas, las cuentas bancarias. No luché porque tenía mis propios planes que Roberto nunca podría imaginar. El sonido de pasos apresurados en el pasillo me sacó de mis pensamientos. Pasos pesados, rápidos, desesperados. Mi corazón se aceleró. Yo conocía aquel sonido. Había escuchado esos pasos por décadas. La puerta de mi habitación se abrió con fuerza. Roberto entró como un huracán, con la ropa arrugada y el cabello despeinado. Estaba sin saco, la corbata chueca, la camisa con manchas de lluvia. Sus ojos, esos ojos cafés que un día me hacían sonreír, ahora estaban muy abiertos, casi salvajes. «Helena». Jadeaba, como si hubiera subido las escaleras corriendo. Probablemente lo hizo. El elevador de este hospital siempre estaba lleno. «¿Dónde está el bebé?». No respondí. Solo observé mientras cruzaba la habitación en 3 pasos largos,
con los ojos fijos en la cuna al lado de mi cama. Se detuvo abruptamente cuando vio a Sofía, y algo pasó por su rostro. Choque, miedo, reconocimiento. ¿Cuántos meses? Su voz salió ronca. 9 meses y 2 semanas, respondí calmadamente. Nació un poco atrasada. Vi cuando hizo las cuentas mentalmente. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que la concepción habría ocurrido cuando aún estábamos casados. Técnicamente, aún vivíamos juntos, aunque él ya pasaba la mayor parte de las noches en el departamento de Fernanda. ¿Es mía? La pregunta salió como una acusación. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, triste, llena de décadas de amargura no dicha. ¿De verdad crees que a mis 68 años estaría teniendo una aventura, Roberto? Se acercó a la cuna, con las manos temblando mientras sostenía el borde. Sofía eligió ese momento para abrir los ojos. Ojos cafés oscuros, exactamente como los de Roberto. Exactamente como los ojos de su padre, de su abuelo. Esos ojos Mendoza, que eran una marca registrada de la familia. Dios mío, susurró. Es verdad. ¿Cómo es esto posible? Tratamiento de fertilidad, dije simplemente. Empecé hace 2 años. Nunca lo notaste porque estabas demasiado ocupado con tu asistente. Eso no era totalmente cierto, pero tampoco era mentira. La verdad era mucho más complicada, mucho más dolorosa. Pero Roberto no necesitaba saberlo todo. Todavía no. ¿Cuándo, Roberto? ¿Cuándo me estabas pidiendo el divorcio? ¿Cuándo estabas escogiendo las invitaciones de boda con Fernanda? ¿Cuándo exactamente debía haber mencionado que estaba embarazada? Se pasó la mano por la cara, un gesto que yo conocía bien. Era lo que hacía cuando estaba tratando de procesar información difícil, cuando sus planes cuidadosamente elaborados se salían de control. Necesito pensar, murmuró. Necesito una prueba de ADN. Claro, acepté fácilmente. Puedes agendarla para mañana si quieres, pero ya sabes la respuesta, ¿no? Mírala, Roberto. Tiene tus ojos, tu nariz, hasta el hoyuelo en la barbilla. Era verdad. Sofía era inconfundiblemente una Mendoza, y eso era exactamente lo que yo había planeado. Roberto sacó el celular del bolsillo con manos temblorosas. Necesito hacer una llamada. ¿A Fernanda? Pregunté, manteniendo mi voz neutra. ¿Le vas a contar que tu exesposa anciana acaba de dar a luz a tu hija? Me lanzó una mirada cortante. Esto cambia todo, Elena. Tú lo sabes. ¿Cambia? Incliné la cabeza. ¿Cambia qué exactamente? ¿Aún te vas a casar con ella el sábado? Yo no sé. Guardó el teléfono de nuevo en el bolsillo. Necesito procesar esto. Una hija. A mis 70 años tengo una hija recién nacida. Técnicamente tienes 3 hijas, le recordé. Beatriz, Marcia y ahora Sofía. Aunque tus 2 hijas mayores dejaron muy claro que no quieren volver a hablarte después de que me dejaste. Se encogió, como si le hubiera dado una bofetada. Nuestras hijas se habían puesto de mi lado en el divorcio. Beatriz, de 50 años, y Marcia, de 48, habían cortado contacto con su padre cuando se fue de casa. Ellas me llamaban todos los días, me apoyaban, me visitaban. Roberto había perdido a toda su familia por culpa de Fernanda, y ahora estaba Sofía. ¿Puedo cargarla? La pregunta salió baja, casi avergonzada. Hice un gesto afirmativo. Cuidado con el cuello, aún es muy pequeña. Observé mientras Roberto, el poderoso empresario que comandaba una fortuna de millones, tomaba aquel paquetito minúsculo en sus brazos con toda la delicadeza del mundo. Sus manos, que firmaban contratos millonarios, temblaban al cargar a su hija. «Es perfecta», susurró, y había algo en su voz que no escuchaba hace años. Emoción genuina. Vulnerabilidad. Sí, lo es. Sofía se acurrucó contra su pecho y vi una lágrima correr por el rostro de Roberto, una única lágrima que no intentó esconder. Elena, yo... Se detuvo, tragó saliva. Lo siento, por todo, por el divorcio, por Fernanda, por... No, corté. No hagas esto ahora.
No conviertas esto en algo sobre nosotros. Esto es sobre ella, sobre Sofía. Él asintió, aún mirando al bebé en sus brazos. La boda. No puedo seguir adelante con la boda. No ahora. No con una hija recién nacida. Algo dentro de mí se apretó, pero no era satisfacción. Era algo más complejo, más sombrío. Esa es tu decisión, Roberto. Pero no tomes decisiones precipitadas basadas en la culpa o el impacto. No es culpa, insistió. Es responsabilidad. Es... Dios, Elena, tenemos una hija que va a necesitar de mí, que va a necesitar de nosotros. Ella tiene madre, dije firmemente. No necesita a un padre que esté con ella por obligación. No es obligación. Su voz subió, haciendo que Sofía se moviera. Inmediatamente bajó el tono. Perdón, es solo que... Mírala. ¿Cómo podría no querer ser parte de su vida? Estiré los brazos. Dámela. Necesito amamantarla. Roberto vaciló, pero finalmente puso a Sofía cuidadosamente en mis brazos. La acomodé y comencé a amamantarla, y Roberto se quedó ahí parado, observando, como si estuviera viendo algo sagrado. «Te puedes ir», dije gentilmente. «Tienes una boda que cancelar, ¿no?» Se pasó la mano por el cabello mojado de lluvia. «Elena, necesitamos hablar. Sobre la custodia, sobre la pensión, sobre el futuro. No ahora. Ahora necesito descansar. Acabo de dar a luz, ¿recuerdas?» «Cierto. Claro». Dio unos pasos hacia la puerta, luego se detuvo. «¿Puedo volver mañana?» «Si quieres. Voy a traer al mejor abogado de lo familiar que conozco. Vamos a resolver todo de la manera correcta esta vez». Sonreí, pero no fue una sonrisa feliz. «Buenas noches, Roberto». Después de que salió, recargué la cabeza en la almohada y dejé que las lágrimas vinieran. Lágrimas de agotamiento, de alivio, de miedo por lo que estaba por venir. Sofía continuó comiendo, ajena al terremoto que su existencia había causado. Yo había guardado tantos secretos por tanto tiempo. Y ahora, finalmente, algunos de ellos estaban saliendo a la luz. Pero había más. Mucho más que Roberto aún necesitaba descubrir. Y cuando lo descubriera, todo el imperio Mendoza podría derrumbarse. A la mañana siguiente, desperté con el sonido suave de Sofía lloriqueando. Mi cuerpo protestó cuando me levanté para sacarla de la cuna. Cada músculo me dolía, recordándome que a los 68 años, dar a luz no era algo que el cuerpo aceptara con facilidad. Pero cuando sostuve a mi hija en brazos, cuando sentí su olor a bebé, nada más importó. La enfermera entró poco después para revisar mis signos y cambiar los pañales de Sofía. Era una muchacha joven, simpática, que me trataba con una mezcla de admiración y curiosidad. Yo sabía lo que estaba pensando, lo mismo que todos en el hospital estaban pensando. Una mujer de mi edad teniendo un bebé era inusual, extraordinario incluso, si tan solo supieran la verdad completa. «Señora, tiene visitas», anunció la enfermera después de terminar. «¿2 señoras diciendo ser sus hijas?» Mi corazón se llenó de alegría. «Déjalas pasar». Beatriz entró primero, con su aire práctico y eficiente. A los 50 años, era la imagen de la competencia, cabello canoso recogido en un chongo elegante, ropa de trabajo impecable, ojos atentos que no perdían nada. Marcia vino justo detrás, más relajada, con sus 48 años bien vividos estampados en su rostro sonriente. «¡Mamá!». Beatriz cruzó la habitación rápidamente y me abrazó con cuidado. «¿Cómo estás? ¿Por qué no nos avisaste que el parto sería ayer?» «Sucedió más rápido de lo que esperábamos», expliqué. Y no quería preocuparlas. Marcia ya estaba asomada en la cuna, con los ojos brillando. «Ay, Dios mío, es hermosa, mamá, tan chiquita y perfecta». «¿Quieren cargarla?», ofrecí. Las dos no necesitaron que lo repitiera. Beatriz, siempre la más cautelosa, tomó a Sofía primero, con movimientos practicados de quien ya había sido madre. Ella tenía 2 hijos adultos, mis nietos, que estaban estudiando en el extranjero. «Hola, Sofía», murmuró Beatriz. «Soy tu hermana mucho, mucho mayor».
Marcia se rió. Técnicamente, somos medias hermanas, ¿no? Misma mamá, mismo papá, pero con décadas de diferencia. Sobre eso, comencé, y mi voz debió sonar extraña porque ambas me miraron de inmediato. Su padre apareció aquí anoche. El rostro de Beatriz se endureció. ¿Él se enteró? Le llamé para invitarlo a la boda y le dije que acababa de dar a luz. Media hora después, estaba aquí. Espero que lo hayas corrido, dijo Marcia, con una dureza en la voz que raramente mostraba. No exactamente. Respiré profundo. Hijas, necesitamos hablar sobre Sofía, sobre su padre, sobre muchas cosas. Beatriz le entregó a Sofía a Marcia y jaló una silla cerca de mi cama. Te escuchamos. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicarle a mis hijas adultas que su hermanita recién nacida era más de lo que parecía? ¿Que era parte de un plan que yo venía orquestando hace años? Ustedes saben que su padre se quedó con todo en el divorcio, comencé. La casa, las empresas, la fortuna. No luché porque sabía que eso era temporal. Marcia frunció el ceño. ¿Temporal cómo? Sofía es heredera legítima de la fortuna Mendoza, y por la ley mexicana, ella tiene derecho a una parte de la herencia, no importa lo que digan los papeles del divorcio. Beatriz se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿tú planeaste esto? ¿Tuviste un bebé para recuperar lo que es tuyo? No es por el dinero, dije rápidamente. Nunca fue por el dinero, es por justicia, por lo que es correcto. Pero Sofía, Marcia miró al bebé en sus brazos. Ella es real, es nuestra hermana. ¿Cómo pudiste? La amo, interrumpí, y había verdad absoluta en mis palabras. Desde el momento en que supe que estaba embarazada, la amé. Esto no fue una jugada fría y calculada, hijas. Fue complicado. Es complicado. El silencio llenó la habitación. Marcia continuó arrullando a Sofía, pero sus ojos estaban distantes. Beatriz miraba sus propias manos, procesando. ¿Papá sabe que es suya? Preguntó Beatriz finalmente. Vio sus ojos. Él lo sabe. ¿Y la boda con esa mujer? Dijo que la va a cancelar. Marcia soltó una risa sin humor. Claro que sí, porque ahora tiene una nueva heredera Mendoza de qué preocuparse. Siempre fue por el legado para él, nunca por amor. Sus palabras me dolieron porque eran verdaderas. Roberto siempre estuvo obsesionado con el apellido Mendoza. Su falla al no tener un hijo varón, solo tuvo 2 hijas conmigo, siempre le molestó, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Ahora tenía a Sofía, y aunque fuera niña, era una nueva oportunidad. Una nueva Mendoza. Hay más, dije bajito. Cosas que necesitan saber. Sobre Sofía, sobre cómo vino al mundo, sobre... La puerta se abrió abruptamente. Roberto entró, y esta vez estaba compuesto, traje impecable, cabello peinado, la armadura del empresario exitoso firmemente en su lugar. Pero sus ojos lo traicionaron cuando vio a Marcia cargando a Sofía. Marcia, Beatriz, asintió a cada una de sus hijas. Papá. Beatriz no se levantó, no sonrió. Su voz era puro hielo. Marcia simplemente se dio la vuelta, dándole la espalda mientras continuaba arrullando a Sofía. Roberto tragó saliva. Podía ver que el rechazo de sus hijas le dolía, aunque intentara ocultarlo. Me gustaría hablar con su madre, en privado. No, dijo Beatriz firmemente. Lo que tengas que decir, lo puedes decir frente a nosotras. Beatriz, intenté intervenir, pero me cortó con una mirada. No, mamá, él ya no tiene derecho a tener conversaciones privadas contigo, no después de todo lo que hizo. Roberto cerró los ojos por un momento, reuniendo paciencia. Traje a mi abogado. Está esperando afuera. Necesitamos discutir la custodia, la pensión alimenticia, los derechos de visita. ¿Quieres derechos de visita? Marcia se dio la vuelta, con los ojos ardiendo. ¿Quieres ser parte de su vida después de abandonar a su madre? ¿Después de destruir a nuestra familia? Marcia, sé que estás enojada. ¿Enojada? Su voz subió. Papá,
Dejaste a mamá después de 42 años de matrimonio, por una mujer de la edad de tu hija, y ahora quieres simplemente aparecer y reclamar derechos sobre un bebé. Sofía comenzó a llorar por el sonido fuerte. Inmediatamente, Marcia bajó la voz, arrullando a su hermanita. Perdón, pequeña, perdón. Basta, dije con firmeza. Todas ustedes, salgan. Necesito hablar con su padre a solas. Mamá, comenzó Beatriz. A solas, repetí. Por favor. A regañadientes, mis hijas salieron. Marcia me entregó a Sofía antes de lanzar una última mirada fulminante a su padre. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó era denso, pesado por décadas de historia no dicha. Ellas me odian, dijo Roberto bajito, aún de pie cerca de la puerta. ¿Esperabas otra cosa? Sostuve a Sofía contra mi pecho, sintiendo su peso reconfortante. ¿Qué quieres, Roberto? Quiero estar en su vida. Quiero ser padre de verdad esta vez. ¿Esta vez? No pude ocultar la amargura. Fuiste un gran padre para Beatriz y Marcia cuando eran pequeñas. Pero después me perdí en el trabajo, lo sé, y ahora ellas no me perdonan. Se pasó la mano por la cara. Fernanda y yo terminamos. Cancelé la boda esta mañana. Algo dentro de mí se apretó, pero no era lo que esperaba sentir. No era alegría o satisfacción. Era lástima. Lástima por él. Lástima por Fernanda. Lástima por todos nosotros atrapados en este lío. Lo siento, dije, y era verdad. No lo sientas, fue la decisión correcta. Miró a Sofía. Ella merece a un padre presente, y yo quiero esa oportunidad, Helena. Una oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Y crees que eso borra todo? ¿Que solo porque cancelaste una boda, de repente eres un hombre nuevo? No, pero es un comienzo. Se inclinó hacia adelante. Déjame conocerla, déjame ser su padre, por favor. La súplica en su voz me desarmó. Este era el Roberto que conocí hace décadas, antes de que el dinero y el poder lo cambiaran. El hombre al que yo había amado. Puedes visitarla, acepté finalmente, pero con condiciones. Primero, vas a respetar mis límites. Yo soy su madre, yo tomo las decisiones. Segundo, no la vas a usar como pieza de negociación o moneda de cambio. Y tercero, hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Vas a escuchar lo que tengo que decir sobre cómo vino al mundo, toda la historia, y no me vas a interrumpir. Frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Dijiste que fue tratamiento de fertilidad. Lo fue, pero no de la manera que estás pensando. Respiré profundo. Roberto, Sofía no es biológicamente tuya. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto me miró como si acabara de hablarle en un idioma extranjero. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. ¿Qué dijiste? Sofía no es biológicamente tuya, repetí, manteniendo mi voz tranquila incluso con el corazón acelerado. Fue concebida a través de fertilización in vitro, pero usé un donante de esperma. Se levantó tan abruptamente que la silla casi se cae. ¿Me estás diciendo que ese bebé no es mío? Genéticamente no, pero los ojos, la nariz, es igualita a la familia Mendoza. Los genes son complejos, Roberto. A veces las coincidencias ocurren. Yo sabía que estaba mintiendo, pero necesitaba ver hasta dónde llegaría, qué tan lejos alcanzaba su obsesión con el legado. ¿Coincidencia? Su voz estaba subiendo. ¿Coincidencia? Helena, me hiciste cancelar mi boda. Me hiciste creer que tenía una hija. Yo nunca dije que fuera tuya, reviré calmadamente. Tú lo asumiste. Tú viste lo que querías ver. Empezó a caminar de un lado a otro, con las manos en el cabello. Esto no puede estar pasando. Tú no harías eso, no de esta manera. ¿Por qué no? Me dejaste sin nada, Roberto. 42 años de matrimonio, de compañerismo, y me desechaste como si fuera nada. ¿Por qué debería tenerte alguna lealtad? Entonces, ¿esto es venganza? ¿Esto es para lastimarme? Miré a Sofía durmiendo en mis brazos, tan pequeña e inocente. No,
Esto es sobre criar a una hija que yo siempre quise y que tú nunca me diste. Tuvimos 2 hijas. Pero tú siempre quisiste un hijo varón, no, un heredero para continuar el apellido Mendoza. Nunca fuimos suficientes para ti, ni yo, ni Beatriz, ni Marcia. La verdad de mis palabras lo golpeó como un bofetón. Dejó de caminar con los hombros caídos. Eso no es justo. ¿No? ¿Cuántas veces comentaste con tus amigos que era una pena no tener un hijo? ¿Cuántas veces suspiraste cuando veías a otros hombres con sus herederos? Yo escuché todo, Roberto. Por décadas lo escuché. Se sentó de nuevo, de repente pareciendo mucho mayor que sus 70 años. Entonces, ¿por qué dejarme creer que era mía? ¿Por qué toda esta farsa? Aquí estaba el momento de decidir qué tanto de la verdad revelar. Miré a Sofía, a ese rostrito perfecto, y tomé mi decisión, porque te acabo de mentir. Roberto levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Sofía sí es tu hija, biológicamente, genéticamente, en todos los sentidos. Los ojos Mendoza, la nariz, el hoyuelo, todo es real. Pero acabas de decir... Lo dije para ver tu reacción, para ver si la rechazarías si no fuera de tu sangre. Y la rechazaste, Roberto, inmediatamente. El color se le fue del rostro. Elena, eso no es... No puedes jugar con eso. No estoy jugando, estoy mostrándote quién eres realmente. Acomodé a Sofía en mis brazos. Tú no amas a esta niña. Amas la idea de ella como tu heredera. Y es exactamente por eso que necesitaba estar segura antes de dejarte entrar en su vida. ¿Cómo puedes decir eso? Su voz estaba rota. Cancelé mi boda. Por culpa y obligación, no por amor. Lo miré a los ojos. Dime, Roberto, si Sofía no fuera tuya biológicamente, ¿aún querrías estar en su vida? ¿Aún la considerarías tu hija? Su silencio fue respuesta suficiente. Es lo que pensé. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, pero no las dejé caer. Ya ves, ese es el problema. Para ti, la familia siempre fue sobre sangre y legado. Para mí, es sobre amor y compromiso. Esto no es justo, Elena. Me acabas de decir que no era mía. Y lo creíste de inmediato. No cuestionaste, no pediste pruebas, no dijiste que no importaba porque ya la amabas. Simplemente te pusiste furioso porque tu legado estaba amenazado. Roberto bajó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos. Cuando habló, su voz estaba apagada. Tienes razón, tienes toda la razón, y te odio por tener razón. No me odies, odia al hombre en el que te convertiste. Se quedó en silencio por un largo momento. Sofía se movió en mis brazos, haciendo pequeños ruidos de bebé. Cuando Roberto finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo me convierto en el hombre que debería ser? No sé si puedas. Mi voz era suave ahora, sin enojo, solo tristeza. Pero si realmente quieres intentarlo, empieza admitiendo la verdad. Ante ti mismo, ante Beatriz y Marcia, ante todos. ¿Qué verdad? Que destruiste a nuestra familia por ego y vanidad, que lastimaste a las personas que te amaban porque creíste que merecías algo mejor, que pasaste la vida entera persiguiendo un legado y perdiste lo que realmente importaba en el proceso. Roberto se limpió los ojos con el dorso de la mano, un gesto casi infantil. ¿Y si admito todo eso? ¿Qué cambia? Tal vez nada, tal vez todo. Miré a Sofía, pero al menos empezaría siendo honesto. Y esta niña merece a un abuelo honesto, aunque nunca tenga a un padre presente. ¿Abuelo? ¿Crees que a los 70 años vas a criar a una recién nacida? Roberto, sé realista. Puedes ser parte de su vida, puedes amarla, puedes estar presente, pero el papel de padre, eso es trabajo para alguien más joven. Pero tú tienes 68 años, y yo soy su madre. Es diferente. No le expliqué cómo, porque ni yo misma lo sabía bien. Solo sabía que era verdad. La puerta se abrió y Beatriz asomó la cabeza. ¿Todo bien aquí? Escuchamos voces fuertes. Todo está bien, le aseguré. Tu padre y yo solo estábamos aclarando algunas cosas.
Beatriz entró completamente, Marcia justo detrás. Ambas miraron a Roberto con desconfianza. «Hijas», comenzó Roberto con la voz ronca, «yo necesito pedirles perdón por todo, por el divorcio, por Fernanda, por no ser el padre que merecían». Marcia se cruzó de brazos. «Un perdón no cambia nada. Lo sé, pero es un comienzo». Las miró a cada una. «Fui un idiota, un viejo idiota que creyó que podía tenerlo todo, la familia, el respeto y otras cosas. Y en el proceso perdí lo que realmente importaba. ¿Y ahora?». Beatriz permaneció inflexible. «Ahora que tienes una nueva hija, ¿de repente recuerdas que la familia existe?». «No es así». «Entonces, ¿cómo es?». Marcia intervino. «Porque parece exactamente así, papá. Nos ignoraste por meses, y ahora que tienes un bebé, ¿de repente quieres ser un hombre de familia?». Roberto me miró, perdido. Yo podría haber ayudado, podría haber suavizado la situación, pero no lo hice. Él necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. «Sofía es mi hermana», dijo Beatriz finalmente, «y la voy a amar y proteger, pase lo que pase, pero eso no significa que te perdone». «Ni yo», añadió Marcia. «Tú hiciste tu elección, papá. Ahora tienes que vivir con ella». «Entiendo». Roberto se levantó. ¿Puedo al menos verla? ¿Antes de irme?». Miré a mis hijas, quienes asintieron a regañadientes. Roberto se acercó y miró a Sofía durmiendo en mis brazos. Extendió un dedo, que ella agarró por reflejo aún durmiendo. «Es perfecta», susurró. «Sí, lo es. Elena, sobre la prueba de ADN, hazla si quieres, no tengo nada que ocultar». Eso era verdad ahora. La prueba confirmaría lo que yo ya sabía. «No, no hace falta». Retiró el dedo suavemente. «Te creo. Y aunque no fuera cierto, bueno, tenías razón. Debería importar más de lo que importa». Después de que salió, Beatriz se sentó en la orilla de mi cama. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué le dijiste?». «La verdad, o al menos partes de ella». «¿Partes?». Marcia frunció el ceño. «¿Qué partes?». Miré a mis 3 hijas, 2 adultas y una recién nacida. Todas merecían la verdad completa, pero la verdad completa era complicada, dolorosa, y lo cambiaría todo. «Siéntense», dije finalmente. «Hay más en la historia de Sofía de lo que les conté, mucho más». Beatriz y Marcia se acomodaron, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. Sofía dormía tranquila en mis brazos, ajena a la tormenta que su existencia había causado. «¿Se acuerdan del doctor Fernando Carvajal?», comencé. Beatriz asintió lentamente. «¿El médico que atendía a mi abuela antes de que falleciera? ¿El especialista en fertilidad?». «Sí. No solo atendía a su abuela, también fue mi médico por muchos años». Respiré profundo. «Desde antes de que ustedes nacieran». Marcia inclinó la cabeza. «No entiendo». «Cuando tenía 25 años, descubrí que tenía una condición que haría muy difícil embarazarme naturalmente. Su padre nunca lo supo. Era una época diferente, y tenía miedo de que me dejara si se enteraba. Así que busqué ayuda». «Mamá». Beatriz tocó mi mano. «¿Estás diciendo que nosotras...». «Ustedes son completamente de él», aseguré rápidamente. «Biológicamente, genéticamente, pero fueron concebidas con ayuda médica. Fue uno de los primeros tratamientos de fertilidad en México, experimental incluso, y su padre nunca lo supo». El silencio que siguió fue pesado. Marcia fue la primera en hablar. «¿Guardaste eso por 50 años?». «Tenía que guardarlo. En aquella época la fertilización era un escándalo, y su padre era tan tradicional. Si hubiera sabido que no pude concebir naturalmente, me habría visto como defectuosa». «Eso es horrible», susurró Beatriz. «Era la realidad para las mujeres de mi generación». Miré a Sofía. «Pero el doctor Fernando hizo más que ayudarme a tenerlas a ustedes. Preservó material genético, de su padre y mío».
Marcia abrió mucho los ojos. ¿Por 50 años? La tecnología avanzó. Lo que era imposible antiguamente se volvió posible, y cuando su padre pidió el divorcio, cuando me dejó sin nada. Hice una pausa, eligiendo mis palabras. Recordé que tenía una opción, una última carta bajo la manga. Sofía, susurró Beatriz, mirando a su hermanita. Usaste el material preservado. Sí. Con la ayuda del doctor Fernando, logré embarazarme a los 68 años. Fue arriesgado, fue doloroso, pero... Miré el rostrito de Sofía. Valió cada segundo. ¿Pero por qué?, preguntó Marcia. ¿Por qué pasar por todo eso? Porque su padre me robó más que la casa o el dinero, me robó mi identidad. Por 42 años fui la señora Mendoza. Fui su esposa, la madre de sus hijas, la anfitriona perfecta para sus eventos, y cuando me desechó, me di cuenta de que ya no sabía quién era sin él. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. Sofía no es venganza, es un nuevo comienzo, es mi oportunidad de ser madre bajo mis propios términos, sin tener que esconderme, sin tener que mentir sobre tratamientos. Ella es mi libertad. Beatriz me abrazó, con cuidado de no presionar a Sofía. Ay, mamá, pudiste habérnoslo contado, te habríamos ayudado. Lo sé, pero necesitaba hacer esto sola, necesitaba probarme a mí misma que aún soy capaz. ¿Pero y papá?, preguntó Marcia. ¿Él sabe que Sofía es suya biológicamente? La prueba lo confirmará, pero el material genético de él tiene 50 años. Técnicamente, Sofía es hija del Roberto de 25 años, no del Roberto de 70. Eso es... Marcia se detuvo, buscando palabras. Eso es absolutamente loco y brillante al mismo tiempo. Es complicado, admití. Muy complicado. Legalmente, Sofía es heredera legítima. El material genético fue recolectado durante nuestro matrimonio, con su consentimiento en aquel entonces. Pero emocionalmente, creé una situación imposible para todos nosotros. Creaste una familia, corrigió Beatriz gentilmente. Una familia no convencional, tal vez, pero aún así, una familia. En ese momento, Sofía despertó y empezó a lloriquear. Automáticamente, empecé a prepararme para amamantar, y mis hijas discretamente miraron hacia otro lado, dándome privacidad. Fue Beatriz quien rompió el silencio. Mamá, ¿qué pasa ahora? ¿Con papá? ¿Con la herencia? ¿Con todo? Ahora, dije mientras Sofía empezaba a comer, ahora nos vamos a casa y construimos una vida de verdad, no la fachada que mantuve por décadas. ¿Y si papá quiere estar involucrado? Entonces puede estarlo, pero bajo mis términos. Sofía va a crecer sabiendo la verdad, toda la verdad, sobre cómo fue concebida, sobre los errores que todos cometimos, sobre cómo las familias pueden ser complicadas y aún así estar llenas de amor. Te va a demandar, advirtió Marcia. Cuando descubra toda la historia, va a querer el control sobre Sofía. Que lo intente. Había acero en mi voz ahora. Tengo 50 años de documentación médica. Tengo su consentimiento original para el procedimiento. Y tengo el hecho de que me abandonó cuando yo estaba embarazada. Pero él no sabía... No importa. Legalmente, lo que importa es que yo estaba embarazada cuando nos divorciamos y él no proveyó ningún apoyo. Miré a mis hijas. Puede que no haya luchado por la casa o las empresas, pero voy a luchar por Sofía con todas las fuerzas que me queden. La determinación en mi rostro debió ser clara, porque ambas hijas asintieron. Te apoyamos, dijo Beatriz firmemente. En todo, Sofía es nuestra hermana y la vamos a proteger. Y a ti, añadió Marcia. Te vamos a proteger a ti también, mamá. Ya basta de dejar que papá te lastime. Lágrimas de gratitud llenaron mis ojos. Gracias, hijas. No tienen idea de lo mucho que esto significa. Pasamos el resto de la tarde platicando, planeando. Beatriz, siempre práctica, ya estaba haciendo listas de abogados especialistas en derecho familiar. Marcia investigaba grupos de apoyo para madres mayores y cuestiones de custodia complicadas. Cuando finalmente salieron a buscar comida,
La comida del hospital era horrible. Me quedé sola con Sofía. Miré aquel rostro perfecto y sentí que mi corazón se desbordaba. «No tienes idea de lo que causaste, pequeña», susurré. «Pero no te preocupes. Mamá se va a asegurar de que crezcas amada, protegida y libre de las mentiras en las que yo viví». Sofía me parpadeó con esos ojos cafés grandes, los ojos Mendoza. Por un momento vi a Roberto en ellos, no al Roberto de 70 años, amargado y obsesionado con el legado, sino al Roberto joven que yo había amado, lleno de sueños y posibilidades. «Tu padre fue un buen hombre alguna vez», le dije, «antes de que el dinero y el poder lo cambiaran. Tal vez tú puedas ayudarlo a encontrar a aquel hombre de nuevo, o tal vez no. De cualquier forma, vas a saber que eres amada. Eso te lo prometo». La puerta se abrió y una enfermera diferente entró, más grande, con aire maternal. «Disculpe la interrupción, señora Elena, pero tiene una visita más pidiendo verla. ¿Una señora Fernanda Silva?» Mi corazón se detuvo. Fernanda, la mujer que se había robado a mi marido, la mujer cuya boda acababa de destruir. «Puede pasar», dije, sorprendiéndome a mí misma. La enfermera salió y momentos después Fernanda entró. Era exactamente como la imaginaba, joven, guapa, bien vestida. Pero había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que no esperaba. «Señora Elena», comenzó con la voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verla. Necesitaba ver a la niña que cambió todo». La miré, a esta mujer que podría haber sido mi enemiga. Pero todo lo que vi fue a alguien tan perdida como yo lo había estado. «Siéntate», dije simplemente, señalando la silla. Fernanda se sentó en la orilla, nerviosa. Sus ojos fueron inmediatamente a Sofía. «Es hermosa». «Sí, lo es». Roberto me contó. Sobre el bebé, sobre todo. Lágrimas empezaron a correr por su cara. Fui una idiota. Una completa idiota. No estuve en desacuerdo. «Creí que me amaba», continuó, «que éramos especiales, pero cuando supo lo del bebé, la manera en que me dejó, sin pensarlo 2 veces». Se limpió los ojos. Me di cuenta de que nunca fui nada más que un capricho de la edad madura para él. «Probablemente no», acepté sin suavizar. «Roberto siempre se trató de Roberto, de su ego, de su legado, de su imagen». «¿Usted lo amaba?» La pregunta me tomó desprevenida. ¿Lo amaba? ¿Lo amo? Alguna vez sí, mucho, pero las personas cambian, o tal vez siempre fue así, y yo simplemente no quise verlo. Fernanda miró sus propias manos. Yo destruí su matrimonio, destruí su familia, y ahora estoy sola, y usted tiene esto. Señaló a Sofía. Una nueva vida, una nueva oportunidad. ¿Cómo logra no odiarme? ¿Quién dijo que no te odio? Mi voz era suave, pero honesta. Te acostaste con mi marido. Festejaste cuando él me dejó. Planeabas usar mi anillo de bodas en tu dedo. Se encogió como si la hubiera abofeteado. Pero, continué, el odio es cansado. Y tengo cosas mejores que hacer con mi energía ahora. Miré a Sofía. Tengo una hija que criar. ¿Qué hago ahora?, preguntó Fernanda con voz pequeña. Aprende, crece, no repitas mis errores ni los tuyos. Respiré profundo. Y tal vez, solo tal vez, encuentres a alguien que te ame por ti misma, no por tu juventud, no por conveniencia, alguien que se quede cuando las cosas se pongan difíciles. Asintió, limpiándose más lágrimas. ¿Puedo tocarla? ¿A la bebé? Vacilé. Cada fibra de mi ser quería decir que no. Pero miré a Fernanda, joven, rota, sola, y vi un poco de mí misma. Rápido. Fernanda se levantó y se acercó. Con un dedo tembloroso, tocó la mejilla de Sofía. Hola, pequeña. Eres un milagro, ¿sabías? Un milagro complicado, pero, aún así, un milagro. Sofía abrió los ojos y miró a Fernanda con esa curiosidad de recién nacido. Por un momento, las dos se miraron. «Gracias», susurró Fernanda. No estaba claro si para mí o para Sofía. Luego se alejó.
Las voy a dejar. Solo quería entender lo que perdí. Fernanda, llamé cuando llegó a la puerta. Cuídate, de verdad. Ella asintió, incapaz de hablar, y salió. Me quedé sola con Sofía de nuevo, procesando lo que acababa de pasar. En 24 horas, mi vida se había puesto de cabeza de formas que nunca hubiera imaginado, y algo me decía que la revolución apenas estaba comenzando. Los días siguientes en el hospital fueron una montaña rusa de emociones y revelaciones. Roberto aparecía todos los días, siempre con regalos exagerados, ramos de flores que apenas cabían en el cuarto, ropa de bebé de marca, juguetes demasiado caros para una recién nacida. Intentaba comprar su camino de regreso a nuestras vidas de la única forma que sabía. Beatriz y Marcia se turnaban para estar conmigo, nunca dejándome sola con su padre por mucho tiempo. La tensión entre ellos era palpable, pero poco a poco, muy poco a poco, empezaba a derretirse, principalmente cuando Roberto cargaba a Sofía. Había algo en ver a aquel hombre poderoso, acostumbrado a controlar imperios, completamente desarmado por un bebé de 3 kilos. Sus manos temblaban cuando cambiaba pañales, cantaba canciones de cuna desafinadas y lloraba. Lloraba más de lo que lo había visto llorar en 42 años de matrimonio. Al cuarto día, mientras Beatriz había ido por café y Marcia estaba al teléfono en el pasillo, Roberto y yo nos quedamos solos. Él cargaba a Sofía, arrullándola gentilmente. Fernanda vino a verme, dije de repente. Levantó la cabeza sorprendido. ¿Ella qué? Vino aquí, quiso ver a Sofía, hablar conmigo. Elena, lo siento mucho. Si hubiera sabido que ella... No te disculpes por ella. Es una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Acomodé las sábanas de la cama, pero me hizo pensar, sobre nosotros, sobre todo. ¿Qué pensaste? Que tal vez no eres el único villano en esta historia. Las palabras me costó sacarlas. Yo también cometí errores, guardé secretos, manipulé situaciones. Roberto sacudió la cabeza. Tú tenías tus motivos, yo te di motivos. Pero 2 errores no hacen un acierto. Lo miré cargando a nuestra hija. Roberto, necesitamos ser honestos el uno con el otro. Completamente honestos. Por ella, si no por nosotros. De acuerdo. Miró a Sofía. Entonces déjame empezar. Yo nunca dejé de amarte. Mis manos se congelaron a mitad del gesto de tomar el vaso de agua. ¿Qué? Sé que no lo parece, con todo lo que hice, pero es verdad. Su voz era baja, ronca. Fernanda fue un error. Un enorme y destructivo error. Tenía miedo de envejecer, de volverme irrelevante, y ella me hacía sentir joven de nuevo. Roberto, déjame terminar, por favor. Respiró profundo. Pero la verdad es que todos los días con ella pensaba en ti, en la forma en que te reías de mis chistes malos, en cómo sabías exactamente lo que necesitaba antes de que lo pidiera, en cómo eras mi compañera de verdad, no solo un adorno. Las lágrimas empezaron a arder en mis ojos. Si te sentías así, ¿por qué pediste el divorcio? Porque soy un cobarde orgulloso. Ya había ido demasiado lejos con Fernanda y no sabía cómo echarme para atrás sin admitir que estaba equivocado. Y admitir errores nunca fue lo mío. No, nunca lo fue. Sofía eligió ese momento para hacer un ruidito y acurrucarse contra su pecho. Roberto sonrió a través de las lágrimas. Ella te ama, dije suavemente. No me conoce lo suficiente como para amar u odiar. Todavía. Acarició la cabecita de Sofía. Pero voy a pasar el resto de mi vida intentando merecer su amor. Y el perdón de Beatriz y Marcia. Y tal vez un día, el tuyo también. Roberto, La puerta se abrió y un hombre de traje entró. Delgado, canoso, con lentes de armazón fino. Reconocí al doctor Fernando Carvajal inmediatamente. Disculpen la interrupción, dijo con su voz grave y familiar. Pero necesito hablar con ustedes dos. Es importante. Roberto frunció el ceño. ¿Quién es usted? El doctor Fernando Carvajal.
Fui el médico responsable de la concepción de Sofía, y antes de eso, de la concepción de Beatriz y Marcia. Miró a Roberto, aunque usted nunca lo supo. El color se le fue del rostro a Roberto. ¿Qué? Creo que es mejor que se sienten, sugirió el doctor Fernando, jalando una silla. Esto va a tomar un tiempo. Durante las siguientes 2 horas, el doctor Fernando contó todo. Los tratamientos que me había hecho hace 50 años, cuando la fertilización in vitro era experimental y controversial. El material genético que preservó, con mi consentimiento y el de Roberto, aunque Roberto había firmado los formularios pensando que era solo para posibles tratamientos futuros, no para preservación a largo plazo. Roberto escuchaba en silencio absoluto, su rostro pasando por toda una paleta de emociones, choque, enojo, confusión y finalmente algo parecido a la comprensión. Entonces está diciendo, habló Roberto finalmente, con la voz demasiado controlada, ¿que mis 3 hijas fueron concebidas artificialmente? Con ayuda médica, sí, confirmó el doctor Fernando, pero usando su material genético y el de Elena. Son sus hijas biológicas en todos los sentidos. Y yo nunca lo supe. Usted firmó los consentimientos, señor Mendoza, pero admito que tal vez no fui completamente claro con todas las implicaciones en aquel entonces. Implicaciones. Roberto soltó una risa sin humor. ¿Le llama implicaciones al hecho de que mi vida entera se basó en una mentira? No fue mentira, intervine, con voz firme. Fue necesidad. ¿Crees que en 1975 cualquier hombre aceptaría de buen grado que su esposa necesitaba ayuda para concebir? ¿Que ella no era perfecta? Pudiste haberme dado la oportunidad de probar que yo era diferente. ¿Y lo habría sido, honestamente? Lo miré a los ojos. El hombre que me dejó a los 68 años por una mujer más joven, ¿ese hombre habría aceptado a una esposa defectuosa a los 25? Su silencio fue respuesta suficiente. El doctor Fernando se aclaró la garganta. Hay más, sobre Sofía específicamente. Ambos lo miramos. El procedimiento que usamos para concebir a Sofía fue no convencional. Por la edad de Elena, tuvimos que usar técnicas experimentales, y hay complicaciones potenciales que deben ser monitoreadas. Mi corazón se congeló. ¿Qué tipo de complicaciones? Nada grave ahora, aseguró rápidamente. Pero Sofía necesitará seguimiento médico regular. Hay cuestiones genéticas que pueden surgir, temas de salud a los que debemos estar atentos. Por eso vine personalmente, para asegurar que entiendan la seriedad de esto. Roberto miró al bebé en sus brazos como si la viera por primera vez. ¿Ella va a estar bien? Con los cuidados apropiados, absolutamente, pero necesitará a ambos padres comprometidos con su bienestar. El doctor Fernando nos miró significativamente. Sin importar cuáles sean sus diferencias personales. Los tendrá, dijo Roberto inmediatamente. Lo que haga falta. El mejor tratamiento, los mejores médicos. No es por dinero, señor Mendoza. Es por presencia, por estabilidad. El doctor Fernando se levantó. Los dejaré procesar esto, pero volveré mañana con un plan de seguimiento completo. Después de que salió, Roberto y yo nos quedamos en silencio. Sofía empezó a lloriquear y automáticamente estiré los brazos. Roberto me la entregó con cuidado. «Está bien, mi amor», le susurré, arrullándola suavemente. «Mamá está aquí». «Elena», habló Roberto finalmente, sobre lo que dijo el médico, sobre que ella necesita a ambos padres. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Lo miré. Realmente lo miré. Vi al hombre que había amado, al hombre que me lastimó y al hombre que estaba intentando ser mejor. Todo al mismo tiempo. No sé, admití, pero lo vamos a descubrir. Por ella. Él asintió lentamente. Por ella. En ese momento, Beatriz y Marcia regresaron trayendo bolsas de comida. Se detuvieron en la puerta al ver la escena. Sus padres, juntos con su hermanita, en algo que casi parecía paz. ¿Todo bien ahí?, preguntó Beatriz cautelosamente. Todo bien, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo,
Tal vez fuera cierto. La semana siguiente fue un borrón de médicos, pruebas y reuniones con abogados. El doctor Fernando había sido muy claro. Sofía necesitaría monitoreo constante por los primeros años de vida. Nada que indicara peligro inmediato, pero la naturaleza experimental de su concepción significaba que no podíamos dar nada por sentado. Roberto contrató a un equipo entero de especialistas, pediatras, genetistas, nutriólogos. Yo lo habría sentido exagerado si no estuviera igualmente preocupada. Cada estornudo de Sofía me dejaba en pánico, cada llanto prolongado me hacía imaginar escenarios terribles. «Te estás matando», observó Beatriz una mañana, encontrándome despierta por tercera noche seguida. «Necesitas dormir, mamá». «¿Cómo puedo dormir cuando ella puede necesitarme? Para eso estoy aquí yo, y Marcia, y hasta papá, a pesar de todo». Gentilmente me quitó a Sofía de los brazos. «Anda, duerme 2 horas. Te prometo que te despierto si pasa cualquier cosa». Iba a protestar, pero mi cuerpo finalmente cedió. Cuando desperté, habían pasado 4 horas y el sol ya estaba alto. Entré en pánico, saltando de la cama tan rápido que me mareé. «Sofía». «Aquí», vino la voz de Roberto desde la sala. «Todo está bien». Entré a la sala y me detuve. Roberto estaba en el sillón, con Sofía durmiendo contra su pecho. Él también estaba dormido, con la cabeza inclinada de forma que parecía incómoda, pero no se movía por miedo a despertar a la bebé. Beatriz estaba en el sofá, sonriendo suavemente. Llevan así 1 hora. Ella estaba inquieta, y él la calmó. Luego ambos se quedaron noqueados. «Debiste despertarme». «¿Para qué? Necesitabas descansar». Se levantó, estirándose. «Y papá, bueno, lo está intentando. Hay que darle crédito por eso». Me senté cuidadosamente en el sofá, observando a mi exmarido con nuestra hija. Había algo tiernamente vulnerable en él así, sin sus defensas habituales de traje y postura corporativa. «¿Crees que podamos hacer que esto funcione?», pregunté bajito. «Tienen que hacerlo, por Sofía». Beatriz se sentó a mi lado. «Pero mamá, no te pierdas de nuevo en esto. En ser la señora Mendoza, luchaste mucho para encontrarte a ti misma». «No lo haré. Esto es diferente ahora». «¿Lo es?». No respondí porque no estaba segura. Una parte de mí quería creer que sí, que esta vez sería diferente. Pero otra parte, la parte que guardaba 50 años de decepciones, sabía mejor. Roberto se movió, abriendo los ojos lentamente. Cuando vio a Sofía en sus brazos, todo su rostro se suavizó. «Hola», dijo, con su voz ronca de sueño. «Hola». «Es increíble», susurró, mirando a Sofía. «Absolutamente increíble». «Sí, lo es». Se levantó cuidadosamente, caminando hacia mí y extendiéndome a Sofía. Tomé a mi hija, inhalando aquel olor a bebé que ya era mi vicio. «Elena», comenzó Roberto, pasándose la mano por el cabello. «Necesitamos hablar sobre arreglos, sobre nosotros». «No hay un nosotros, Roberto». «Lo sé, pero hay una Sofía, y ella necesita estabilidad». Miró a Beatriz, quien discretamente salió de la sala. Mis abogados prepararon algunos documentos. Todo mi cuerpo se tensó. «¿Qué tipo de documentos?». «Calma, no es lo que estás pensando». Sacó papeles del bolsillo del saco colgado en la silla. «Es un acuerdo de custodia compartida, pero también es más que eso». Tomé los papeles, leyendo rápidamente. Mis ojos se abrieron de par en par. «Roberto, esto es la mitad de todo, la mitad de las empresas, la mitad de las inversiones, la mitad de la fortuna Mendoza». Se sentó en la orilla del sillón. «Debió haber sido tuyo desde el principio. Tú construiste todo eso conmigo y yo te robé en el divorcio. No quiero tu dinero». «No es mío, es nuestro, siempre lo fue», señaló otra sección. «Y aquí un fideicomiso para Sofía, separado de todo, asegurando que no importa lo que pase con la fortuna Mendoza, ella estará protegida». Lágrimas empezaron a caer por mi cara. «¿Por qué estás haciendo esto?». «Porque es lo correcto, y porque…». Se detuvo, tragando con dificultad. «Porque quiero hacer las paces.
No sé si me puedas perdonar, no sé si nuestras hijas puedan, pero puedo al menos intentar arreglar los daños materiales que causé. Roberto, espera, hay más. Sacó otro documento. Esto es una renuncia. Renuncio a mis derechos como CEO del Grupo Mendoza. Mi boca se abrió. No puedes estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. Me quedaré en el consejo, pero la gestión diaria pasa a mi vicepresidente, porque me di cuenta de que pasé 70 años construyendo un imperio y olvidé construir una vida. Miró a Sofía. No voy a cometer el mismo error con ella. ¿Beatriz y Marcia saben esto? Todavía no. Quería hablar contigo primero. Se frotó la cara con las manos. Elena, no estoy pidiendo que volvamos. No estoy pidiendo que me perdones. Solo pido la oportunidad de ser el padre que Sofía merece. Y tal vez, si tengo mucha suerte, reconstruir algún tipo de relación con todas ustedes. Miré los documentos, luego a él, luego a Sofía durmiendo tranquila en mis brazos. Toda mi vida se había tratado de tomar decisiones imposibles, guardar secretos o arriesgarlo todo, luchar o aceptar, perdonar o guardar rencor. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar en todo esto, para hablar con mis propios abogados. Claro, todo el tiempo que necesites. Pero Roberto, esperé hasta que me miró. Gracias por intentarlo, significa más de lo que te imaginas. Algo pasó por su rostro, alivio, gratitud, tal vez incluso esperanza. Es lo mínimo que puedo hacer. En los días siguientes, Sofía fue oficialmente dada de alta del hospital. El doctor Fernando dio instrucciones detalladas sobre su cuidado, agendó consultas de seguimiento y reforzó la importancia de la estabilidad en los primeros meses de vida. Roberto lo tenía todo preparado, no en la mansión de Polanco, él ya la había vendido. En su lugar, había comprado un departamento espacioso en las lomas de Chapultepec, a medio camino entre donde yo estaba viviendo, un departamento rentado sencillo y sus oficinas. No es para que vivas conmigo, se apresuró a explicar cuando me lo enseñó. Es para facilitar las visitas. Puedes quedarte aquí cuando quieras, o no. Pero tiene un cuarto completo para Sofía, con todas las cosas que ella necesita. El departamento era lindo, pero de una forma diferente a la mansión. Más cálido, más acogedor. Había fotos en las paredes, mis pinturas antiguas, fotos de familia de cuando éramos felices y ya algunas fotos nuevas de Sofía. Conservaste mis pinturas, observé, tocando un lienzo que yo había hecho décadas atrás. Siempre las conservé, incluso incluso durante todo. Estaba de pie en la puerta del cuarto de Sofía, observando la cuna cara, los muebles de bebé, los juguetes. Me recordaban quién eras, quiénes éramos. ¿Y quiénes éramos? Lo pensó por un largo momento. Jóvenes, enamorados, llenos de sueños sobre construir algo juntos. Su voz se volvió más suave. Yo cumplí la parte de construir algo, pero me perdí en el camino y olvidé construirlo contigo. Roberto, todos estos arrepentimientos, estos cambios, sacudí la cabeza. ¿Cómo sé que no es solo porque tienes una nueva hija? ¿Cómo sé que cuando pase la novedad, no vas a volver a ser quien eras? No lo sabes, no puedes saberlo. Finalmente me miró. Todo lo que puedo hacer es prometer intentarlo cada día y aceptar si nunca vuelves a confiar en mí. Sofía eligió ese momento para despertar y empezar a llorar. Automáticamente, ambos nos movimos para cargarla, nuestras manos chocando en la cuna. Nuestros ojos se encontraron, y por un segundo fue como estar de vuelta a los 25 años, dos jóvenes tratando de descubrir cómo cuidar a Beatriz por primera vez. ¿Juntos?, sugirió Roberto suavemente. Juntos, acepté. Cargamos a Sofía juntos, calmándola juntos, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez no para nosotros como pareja. Ese barco ya había zarpado, pero para nosotros como copadres, como personas que alguna vez se amaron y tal vez, solo tal vez, pudieran encontrar un nuevo camino adelante.
Los meses siguientes fueron una danza delicada de establecer una nueva normalidad. Sofía se convirtió en el centro del universo de todos nosotros. A los 3 meses le sonreía a todos. A los 5 se rodaba. A los 6 empezaba a sentarse sola. Cada hito se celebraba como si fuera el evento más importante del mundo. Roberto verdaderamente se había alejado de la gestión diaria de las empresas. Aún iba a reuniones importantes, aún tomaba decisiones estratégicas, pero sus mañanas ahora eran dedicadas a Sofía. Él la bañaba, cambiaba sus pañales, la alimentaba cuando yo me sacaba leche. Era extraño y maravilloso ver al poderoso Roberto Mendoza de rodillas jugando al escondite con una bebé. Beatriz y Marcia lentamente, muy lentamente, empezaron a reconstruir su relación con su padre. No era como antes, tal vez nunca lo sería. Pero ya había cenas familiares, había risas, había intentos. «Nunca creí que vería esto», comentó Marcia una noche observando a Roberto haciendo avioncito con cucharas de comida para Sofía. Papá siendo humano. Él siempre fue humano, corregí gentilmente. Solo lo olvidó por un tiempo. Estábamos en una tarde de domingo, todos reunidos en el departamento de Las Lomas para la cena familiar, que ya era una tradición mensual. Beatriz había traído a sus hijos, mis nietos ya adultos, Gabriel y Lucas, que estaban fascinados con su tía bebé. «Es muy raro», observó Gabriel, mirando a Sofía. «Técnicamente es nuestra tía, pero es más chica que mi hermana pequeña». «Familias modernas», se rió Marcia. «Nada tiene sentido, pero de alguna forma funciona». Roberto estaba en la terraza haciendo una carne asada, algo que no lo veía hacer en décadas. Me uní a él, con Sofía en mis brazos. «Te ves feliz», observé. «Lo estoy». Volteó un corte de carne. «¿Sabes? Pasé 70 años persiguiendo una idea de éxito. Más dinero, más poder, más reconocimiento. Y ahora me doy cuenta de que todo lo que quería estaba aquí todo el tiempo. ¿Hizo falta un bebé para que te dieras cuenta de eso? Hizo falta perderlo todo para darme cuenta». Bajó las pinzas. «Elena, sé que no tenemos, que ya no somos, pero quiero que sepas que estos últimos meses fueron los más felices de mi vida en años». «Roberto, déjame terminar. No estoy pidiendo nada, no estoy esperando nada. Solo quiero que sepas que estoy agradecido. Por Sofía, por esta oportunidad, por dejarme ser parte de esto». Sofía eligió ese momento para agarrar el dedo de Roberto, apretando fuerte. Él se derritió completamente. «Te tiene comiendo de su mano», comenté. «Completamente». Sonrió, esa sonrisa genuina que se había vuelto más común en los últimos meses. «Y no me importa en absoluto». En ese momento, mi celular sonó. Era el doctor Fernando. Se me hizo raro. Él nunca llamaba fuera de horario de oficina, a menos que fuera importante. «Perdón», le dije a Roberto, «necesito contestar». Entré, pasándole a Sofía a Beatriz, y contesté en la habitación vacía. «¿Doctor Fernando?» «Elena, necesito que vengas a mi consultorio mañana, con Roberto». Su voz sonaba extraña. «¿Está todo bien? ¿Es por Sofía? Los análisis...» «Los análisis de ella están bien, pero hay algo que necesito discutir con ustedes, algo que descubrí al revisar los archivos antiguos». Mi corazón empezó a acelerarse. «¿Qué tipo de algo?» «No por teléfono. Mañana, por favor. Es importante». Colgué con las manos temblorosas. ¿Qué podría ser? Sofía estaba bien. Los últimos exámenes habían sido perfectos. Entonces, ¿qué? ¿Todo bien? Beatriz apareció en la puerta, con la preocupación en la cara. «No sé. El doctor Fernando quiere verme mañana. A mí y a tu padre». «¿Sobre Sofía?» Dijo que no, pero que era importante. Me senté en la cama, de repente exhausta. «Beatriz, ¿y si hay algo malo que no quiso decir por teléfono? No hagas eso. No te adelantes a lo peor». Se sentó a mi lado. «Vas mañana, descubres qué es y lo manejas, como siempre lo has hecho». Esa noche apenas dormí. Roberto también se quedó, insistiendo en que iría conmigo por la mañana.
Beatriz se ofreció a quedarse con Sofía. El consultorio del doctor Fernando era elegante, todo en tonos blancos y azules suaves. Nos recibió personalmente, con el rostro serio. «Gracias por venir. Siéntense, por favor». Nos sentamos lado a lado, mi mano encontrando la de Roberto sin pensar. Él la apretó fuerte. Dije que no era sobre la salud de Sofía, y no lo es. Ella está perfectamente sana. El doctor Fernando hizo una pausa. Pero al revisar los archivos antiguos, los de la época de Beatriz y Marcia, descubrí algo. «¿Qué?», preguntó Roberto tensamente. «Roberto, ¿te acuerdas de haber firmado consentimientos para donación de esperma hace 50 años?» «Vagamente. Usted dijo que era para investigación». Y lo era. Pero lo que no revelé completamente en aquel entonces es que tu material genético fue usado no solo para ayudar a Elena, sino también para ayudar a otras mujeres con problemas de fertilidad. El mundo se detuvo. ¿Otras mujeres? Mi voz salió estrangulada. Era práctica común en la época, donantes anónimos, pero los registros se mantuvieron. El doctor Fernando empujó una carpeta hacia nosotros. A lo largo de los años, tu material genético, Roberto, fue usado para concebir aproximadamente 15 niños. Roberto se puso blanco. 15. Algunos pueden no estar vivos ahora. Estoy hablando de 50 años. Pero basado en los registros que tengo, creo que al menos 10 están vivos y bien. El doctor Fernando se quitó los lentes, frotándose los ojos. Y algunos de ellos están buscando a sus padres biológicos. Dios del cielo, susurré. Roberto tiene otros hijos. Hijas, específicamente. 8 niñas y 2 niños, según los registros. Roberto se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Su espalda estaba rígida, sus puños cerrados. «¿Por qué nos dice esto ahora?», pregunté. «Porque una de ellas se puso en contacto conmigo. Se hizo una prueba de ADN, descubrió que fue concebida por donación y rastreó el origen hasta mi consultorio». El doctor Fernando miró a Roberto. «Ella quiere conocer a su padre biológico, y hay otras cuantas en el mismo camino». El silencio llenó el consultorio. El tipo de silencio que viene antes de los terremotos, antes de los tsunamis, el tipo que lo cambia todo. «Tengo 15 hijos», dijo Roberto finalmente, con su voz distante. 15 personas en el mundo que comparten mi ADN y nunca lo supe. Técnicamente, con Beatriz, Marcia y Sofía, son 18, corrigió el doctor Fernando. Roberto soltó una risa sin humor. 18, Dios mío. «¿Qué hacemos?», pregunté. «Legalmente, emocionalmente, ¿qué hacemos con esta información?». «Eso depende de ustedes», dijo el doctor Fernando gentilmente. «Pero mi consejo, prepárense, porque una vez que uno de esos hijos te encuentre, otros vendrán, y sus vidas nunca volverán a ser las mismas». Salimos del consultorio en choque. En el coche, ninguno de los dos habló por un largo rato. Finalmente, Roberto rompió el silencio. «Elena, te juro que no sabía. Nunca imaginé...». «Lo sé, y lo sabía». Vi la verdad en su rostro. «Pero esto lo cambia todo, ¿no? Todo lo que construimos en los últimos meses, esta nueva paz. No tiene por qué cambiar». Tomé su mano. «Roberto, esas personas, esos hijos, aunque sean adultos, son inocentes en esto. Y si quieren conocer a su padre biológico, merecen esa oportunidad». «¿Cómo puedes estar tan tranquila con esto?». «Porque estoy cansada de guardar secretos, cansada de mentiras». Miré por la ventana. «Y porque tal vez sea hora de que toda la verdad salga a la luz, para todos nosotros. Pero Beatriz y Marcia merecen saber que tienen medios hermanos y medias hermanas». Respiré profundo. «Y Sofía merece crecer conociendo a su familia completa, sin importar qué tan poco convencional sea». Roberto detuvo el coche en un estacionamiento vacío. Se volteó hacia mí, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo le haces? ¿Cómo sigues siendo tan buena después de todo?». «No soy buena, Roberto.
Solo estoy cansada de estar enojada, cansada de guardar rencores. Limpié mis propias lágrimas. Sofía me dio una segunda oportunidad en la vida. Tal vez estos hijos sean tu segunda oportunidad también. Me jaló hacia un abrazo, el primer abrazo de verdad en años. No romántico, no con segundas intenciones. Solo dos seres humanos heridos intentando encontrar consuelo el uno en el otro. Gracias, susurró en mi cabello. Por todo, por Sofía, por darme una oportunidad, por esto. Vámonos a casa, dije. Vamos a contarles a las niñas, juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando dije vámonos a casa, no estaba segura de a cuál casa me refería. Pero de alguna forma eso también estaba bien. La reunión familiar que convocamos esa noche estuvo tensa desde el principio. Beatriz y Marcia se sentaron lado a lado en el sofá, sus rostros mostrando una preocupación creciente conforme Roberto y yo explicábamos la situación. ¿15? Repitió Marcia, con la voz subiendo una octava. Papá, tienes 15 otros hijos. Yo no sabía, insistió Roberto. Fue una donación anónima, hace 50 años. Los procedimientos médicos eran diferentes entonces. Beatriz estaba muy callada, lo cual siempre era más preocupante que cuando gritaba. Finalmente habló, con su voz peligrosamente calmada. Entonces, durante todos estos años en que te quejabas de no tener un hijo varón, de no tener un heredero adecuado, ¿tenías 2 hijos allá afuera y nunca lo supiste? Bea, y 8 otras hijas. Así que técnicamente tienes 10 hijas, no 3. Se levantó abruptamente. Esto es, ni siquiera puedo procesarlo. Nadie puede, dije suavemente. Yo también estoy en choque. Pero lo estás defendiendo, acusó Marcia, como siempre. No lo estoy defendiendo. Estoy tratando de ser realista sobre la situación. Miré a mis hijas. Esas personas existen. Están en el mundo. Y algunas de ellas quieren conocer a su padre biológico. Necesitamos decidir cómo manejar esto. ¿Cómo manejarlo? Beatriz se rió sin humor. Mamá, van a querer parte de la herencia. Van a querer reconocimiento. Van a querer a un padre, interrumpió Roberto bajito, como ustedes querían, como Sofía va a querer. Miró a cada una de sus hijas. Y merecen tener esa oportunidad, sin importar cuánto complique nuestras vidas. ¿Hablas en serio? Marcia miraba a su padre como si no lo reconociera. Hablo completamente en serio. Voy a conocer a cada uno de ellos, si es que quieren conocerme. Los voy a reconocer públicamente. Y sí, me voy a asegurar de que estén provistos, porque es lo correcto. Eso va a destruir la empresa, señaló Beatriz, siempre práctica. Los accionistas van a entrar en pánico. La prensa se va a dar un festín. Que así sea. Roberto se pasó la mano por el cabello. Pasé la vida construyendo un imperio a costa de mi humanidad. Tal vez sea hora de invertir las prioridades. El silencio cayó sobre la sala. Sofía, que había estado durmiendo en la habitación de al lado, empezó a lloriquear. Automáticamente me levanté para ir por ella, pero Marcia fue más rápida. Yo voy por ella, dijo saliendo de la habitación. Me quedé sola con Beatriz y Roberto. Beatriz miraba a su padre con una expresión que no lograba descifrar. Realmente cambiaste, dijo finalmente. No sé si creo que vaya a durar, pero cambiaste. Estoy intentando, Bea. Cada día estoy intentando. Marcia regresó con Sofía, que ya estaba calmada. Se sentó, arrullando a su hermanita. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo funciona esto? El doctor Fernando hará contacto con los hijos que están buscando, expliqué. Les ofrecerá pruebas de ADN para confirmar, y luego, si ellos quieren, podrá haber encuentros. ¿Cuándo? Pronto, en las próximas semanas, probablemente. Bueno, suspiró Beatriz. Al menos no va a ser aburrido. A pesar de todo, eso me arrancó una sonrisa. Mi hija práctica, encontrando el humor incluso en las situaciones más absurdas. En las semanas siguientes, lo inevitable ocurrió. El primer hijo, una mujer de 45 años llamada Juliana, hizo contacto.
La prueba de ADN confirmó. Era hija biológica de Roberto. El primer encuentro fue en el departamento de Las Lomas, con toda la familia presente. Juliana llegó nerviosa, acompañada de su esposo y 2 hijos adolescentes. Era médica, descubrimos. Pediatra. Tenía los ojos Mendoza inconfundibles, aunque el resto de sus facciones eran claramente de la madre que la crió. «Perdón por todo esto», comenzó, mirando alrededor de la sala llena. «Sé que debe ser raro». «Es raro para todos nosotros», la cortó Roberto gentilmente. «Pero eso no significa que no seas bienvenida». Pasamos horas platicando. Juliana contó sobre su vida, cómo siempre supo que fue concebida por donación, cómo su curiosidad finalmente la llevó a buscar. Ella no quería dinero, lo dejó claro. Solo quería conocer de dónde venía. «Tengo una buena vida», dijo. «Padres maravillosos que me criaron, una familia que amo. Pero siempre hubo esta pieza faltando, ¿saben? Y ahora la encontraste», terminó Beatriz suavemente. Y para mi sorpresa, había lágrimas en sus ojos. Después de que Juliana se fue, Beatriz me jaló a un lado. Era agradable, ¿verdad? Lo era, muy agradable. Y probablemente hay otros 10 así allá afuera. Probablemente. Beatriz se abrazó a sí misma. Es mucho, mamá. Es mucho cambio en muy poco tiempo. Primero Sofía, luego papá intentando ser diferente, ahora esto. Lo sé, mi amor, pero no tienen que lidiar con todo a la vez, un paso a la vez. ¿Cómo le haces? ¿Cómo simplemente aceptas todo y sigues adelante? Miré a Sofía, durmiendo tranquila en el regazo de Roberto, mientras él platicaba con Marcia. Porque aprendí que la vida rara vez es simple o ordenada. Y mientras más rápido aceptemos eso, más rápido podremos encontrar la felicidad en el desorden. En los meses siguientes, más medios hermanos aparecieron. No todos los 15. Algunos habían fallecido, otros no tenían interés en hacer contacto. Pero eventualmente, conocimos a 8 de los medios hermanos de Beatriz y Marcia. Cada encuentro era una experiencia única. Había un abogado en Guadalajara, una maestra en Veracruz, un ingeniero que había emigrado a España. Cada uno con sus propias vidas, sus propias familias, sus propias historias. Y lentamente, muy lentamente, algo increíble empezó a suceder. Empezamos a convertirnos en una familia rara, no convencional, pero una familia al fin y al cabo. Ya había cenas grandes, con la mesa extendida para acomodar a todos. Había grupos de WhatsApp, fotos compartidas, risas sobre cómo todos tenían los mismos gestos Mendoza. Sofía se convirtió en la mascota de todos, la bebé que de cierta forma unió a esta familia improbable. Todos querían cargarla, jugar con ella, ser parte de su vida. «Esto es una locura», comentó Roberto una noche, después de una cena particularmente caótica con 15 personas. «Una completa locura». «Sí», acepté, «pero es nuestra locura». Sonrió, esa sonrisa genuina que se había vuelto su sello en los últimos meses. «¿Sabes? Si alguien me hubiera dicho hace un año que tendría 18 hijos y estaría más feliz que nunca, le habría dicho que estaba loco». ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el loco era yo. Loco por creer que sabía lo que me haría feliz. Sofía, ya con casi un año, eligió ese momento para dar sus primeros pasos tambaleantes, directo de mi regazo a los brazos de Roberto. «¡Caminó!», grité. «¡Roberto, caminó! ¡Lo vi! ¡Lo vi!». La levantó, dándole vueltas en el aire mientras ella se reía. Y en ese momento, rodeada por esta familia imposible, mirando al hombre que había amado, perdido, y de cierta forma encontrado de nuevo, me di cuenta de algo. Me había pasado la vida guardando secretos, construyendo muros, protegiendo mi corazón. Pero Sofía, ese pequeño milagro científico, había desmantelado todo eso. Había forzado las verdades a la luz. Había reunido a personas que nunca debieron conocerse. Había creado amor donde solo había amargura. «Gracias», le susurré, aunque ella estaba demasiado ocupada riéndose para escucharme.
Gracias por salvarme. Nos salvó a todos, dijo Roberto bajito, claramente habiéndome escuchado. Nuestro pequeño milagro. Y era verdad, Sofía era un milagro. No solo de la ciencia, sino de las segundas oportunidades, del perdón, de las familias siendo redefinidas y reconstruidas de formas inesperadas. ¡Guau! ¡Qué jornada! Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañar esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué te pareció. ¿Quieres apoyar aún más al canal? Considera hacerte miembro. Tendrás acceso a contenido exclusivo y ayudarás a traer más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.